Lucas 13 del 23 al 24. Dice, alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. ¿Ok? Puedes tomar tu lugar. Yo titulé al mensaje de hoy con el nombre de En busca de mi puerta angosta. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas: en busca de mi puerta angosta. ¿Ok? Acabamos de leer dos porciones bíblicas donde el Señor enseña a sus discípulos que para transitar el camino hacia la salvación es necesario que nosotros entremos por una puerta angosta, cuyo camino es un camino difícil. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que para que nosotros podamos acceder al camino de la vida, a la salvación, la puerta por la cual nos toca pasar es una puerta estrecha o es una puerta angosta. Pero Él no solamente le enseña esto, Él también le dice que hay dos caminos. Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de estos dos caminos, pero hoy yo quiero que lo entendamos de una manera que podamos tener una conciencia espiritual acerca de lo que realmente nosotros vamos a vivir en esta tierra. Esos dos caminos, que es el camino de la vida y que representa la puerta angosta, es aquel camino que tal vez tú y yo hemos atravesado. Es un camino de procesos, es un camino difícil, es un camino con obstáculos, es un camino donde hemos derramado lágrimas, pero al final del día es el camino que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Mientras que hay otro camino, que es un camino ancho, un camino espacioso, pero que su final será la muerte. Esas personas que deciden transitar el camino ancho son aquellas personas que han puesto su mirada en lo que es temporal. Son aquellas personas que han puesto su mirada en lo que aquí en la tierra se va a acabar. En cambio tú y yo quiero creer que tú y yo hemos puesto nuestra mirada en esa puerta angosta. Hemos dicho: Señor, yo voy a entrar por esa puerta angosta. Y aunque en esa puerta angosta el camino sea más difícil, yo sé que al final del día mi recompensa va a ser que me voy a ver contigo cara a cara. Mi recompensa va a ser que yo voy a obtener el mayor milagro de todo lo que hizo Jesús en esta tierra. Fue que cuando Él murió en la cruz, nos dio acceso a la vida eterna a ti y a mí. Amén. Entonces, ese camino angosto, de esa puerta angosta, nos va a llevar a la vida. Pero ese camino ancho nos va a llevar a la muerte. Mi pregunta para ti hoy en esta noche es: tal vez tú prefieras el camino ancho, porque en el camino ancho quizás tú vas a tener riquezas, quizás tú no vas a estar preocupado por los delitos y los pecados que tú cometes, o quizás tú no vas a hacer caso a lo que dice la Biblia de los principios de Dios. Pero yo te aseguro que al final de tus días o al final de tu vida en esta tierra, tú vas a haber añorado entrar por esa puerta estrecha. Porque no importa qué tanto caminaste en esta tierra disfrutando las cosas terrenales, cuando tú vayas a pasar una eternidad en el infierno, una eternidad abrazados por ese fuego y esas llamas que dice la palabra que nunca van a cesar y que nunca se van a apagar. Entonces nosotros que sí decidimos transitar por una puerta estrecha, tal vez tú hoy estés diciendo: Jairo, pero es que es difícil este caminar como cristiano. Pero es que es difícil yo poder mantenerme en lo que dice su palabra. Claro que es difícil. Y con esta palabra nos damos cuenta que no es sorpresa, que no debe ser sorpresa para nadie entender que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, el camino va a ser difícil, los procesos van a ser duros, pero el final va a ser un final de vida. Yo quiero decirle a alguna persona que me está escuchando que si tú estás atravesando un momento difícil, tú estás transitando el camino correcto. Que si tú estás pasando un proceso que te ha hecho botar lágrimas, tú estás transitando el camino correcto, porque es el camino que te va a llevar a Jesús. Deja de estar
comparándote con el que está en el mundo. Deja de estar comparándote con el que tú ves que está feliz, porque la palabra dice que serán como hierba seca que en algún momento van a ser arrancados. Pero tú y yo no vamos a ser arrancados, nosotros vamos a ser plantados, nosotros vamos a ser puestos en el cielo y vamos a vivir una eternidad acompañados con la persona más maravillosa, y esa persona es Jesús. Amén. Ahora, ya sabemos que hay dos caminos, pero en esos dos caminos hay tres tipos de personas. Y yo te voy a mencionar esos tres tipos de personas, y en alguno de esos yo quiero que tú te identifiques. El primer tipo de personas son aquellos que escogen el camino ancho. Ese primer tipo de personas, a ellos no les interesa una salvación. Ellos han rechazado el evangelio. Ellos incluso pueden decir: yo no creo en Jesucristo, a mí no me interesa, yo vine a esta vida fue a gozar, yo vine fue a esta vida a hacer lo mejor. Ese primer tipo de personas, ellos deciden: yo me voy por este camino, yo me voy por el camino ancho, yo me voy por este camino donde no me importa si he adulterado, donde no me importa si he pecado, donde si tengo que robar en los negocios robo, donde si tengo que engañar a mi esposa o a mi esposo y no se dan cuenta, yo lo hago, porque decidieron escoger el camino ancho sin ni siquiera pensar el final que van a tener. Ese es el primer grupo de personas en estos dos caminos. Pero hay un segundo grupo, que son los que intentan transitar el camino angosto, pero no pueden. A mí me llamó mucho la atención cuando en el verso de Lucas decía que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Miren lo que dice su palabra. Cuando Jesús dice que hay una puerta angosta y que hay un camino difícil, Él dice: muchos van a procurar querer entrar por esa puerta angosta, pero no van a poder. Y yo quiero detenerme un momento en este segundo grupo de personas. Ese segundo grupo de personas habla de aquellos que en algún momento fueron impactados por la palabra de Dios, de aquellos que en algún momento conocieron al Señor, tuvieron un toque y buscaron entrar por esa puerta estrecha, buscaron entregarle su vida al Señor, buscaron entregar su corazón a Dios, pero en medio del camino difícil decidieron retroceder. ¿Por qué? Porque se encontraron que el camino era realmente difícil. Hablo de ese grupo de personas que seguramente intentaron entrar en la puerta estrecha, pero cargaban tantas cosas que no podían entrar. Cargaban tantas cosas en su equipaje que no pudieron ni siquiera entrar. Pero también hay algunos que entran y cuando van a mitad de camino se devuelven. ¿Por qué? Porque el proceso es duro, porque no han recibido la promesa de parte de Dios, porque cuando estaban mirando hacia Jesús allá arriba, de repente voltearon y vieron que al que hacía las cosas ilegales en el mundo estaba yéndole bien. Entonces su corazón se entristeció, su corazón se llenó de dolor y dijo: oye, pero ¿por qué si él no está buscando a Dios y yo sí lo estoy buscando? ¿Por qué a mí me está yendo mal y por qué a él le está yendo bien? Entonces volteó su mirada de Jesús y ahora está mirando al que está al lado. Buscaron la puerta estrecha, pero no pudieron entrar simplemente porque no se mantuvieron en medio del camino difícil. Yo hoy vengo a decirte que en medio de tu proceso, en medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor, en medio de la promesa que tú estás esperando hace mucho tiempo de parte de Dios y que tú no has recibido, tú no puedes mirar hacia los lados. Tú tienes que seguir mirando a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque el día que tú mires hacia el lado y te des cuenta que los otros que no hacen el bien le está yendo mejor, quizás tu corazón se va a entristecer. Y entonces tú dices: no, yo también me voy hacia el camino ancho. ¿Por qué voy a estar yo en un camino angosto pasando tantas cosas? Si este que no sirva al Señor, si este que no busca a Dios, si este que no es íntegro le está yendo bien, entonces tu corazón se va a desviar. Este segundo grupo habla de muchas personas que están dentro de una iglesia, pero que están muy lejos de Dios, que están dentro de una iglesia, pero que no están buscando la presencia de Dios. Porque cuando tú y yo no buscamos la presencia de Dios, entonces nos vamos a distraer con las cosas terrenales. Yo sé que todos queremos ser prósperos, yo sé que todos queremos tener carro, yo sé que todos queremos tener un negocio donde nos deje dinero, y que Dios te lo puede dar. Claro que Dios te lo puede dar, pero yo te hago una pregunta: ¿y si Dios en su soberanía no quiere dártelo? Y si Dios en su soberanía dice que este no es el tiempo para que lo recibas, ¿cómo está tu corazón para entender la soberanía de Dios? Nos han enseñado que hay que decretar,
que hay que pedir al Señor, y como si el Señor solamente escuchara lo que nosotros queremos y ya nos lo va a entregar. Y por eso cuando no lo recibimos, hay mucha gente que se aparta de Cristo, que se aparta de Dios porque nos han enseñado mal. Pero la palabra de Dios me está diciendo que hay un camino que yo tengo que transitar y que es un camino difícil. Si fuera un camino fácil, fuera excelente, lo tuviéramos todo y al final tuviéramos la salvación. Pero yo pensaba, yo decía, si a Jesucristo le costó tanto en la cruz, los que acaban de venir de encuentro saben en la charla de Héroe todo lo que Jesucristo pasó, todos los latigazos, todos los clavos, todo lo que lo escupieron, lo que lo humillaron, y a Él le costó tanto. ¿Por qué tú y yo retrocedemos cuando nos encontramos frente a un camino o frente a una puerta estrecha? ¿Por qué tú y yo nos retrocedemos cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban simplemente porque a mitad de camino yo no he visto lo que el Señor me prometió? No debe ser sorpresa para nadie, porque ahí está en su palabra diciendo: tú quieres la salvación, que es lo más importante, tú quieres la vida eterna, que es lo más importante, entonces prepárate para transitar a través de una puerta estrecha. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, no tenemos que estar buscando lo ancho, o no tenemos que estar esperando lo ancho. Tenemos que estar preparados para transitar por lo estrecho, aunque duela, aunque sea difícil, aunque nos toque dejar equipaje para poder entrar por esa puerta. Nosotros tenemos que hacerlo, porque si tú quieres vivir allá en el cielo, en las calles de oro, en las mansiones que dice su palabra, entonces por obligación tú tienes que entrar por esa puerta estrecha. Este segundo grupo habla de esas personas que no pudieron con el proceso, que no pudieron esperar en Dios, que no pudieron entender por qué a otros les podía ir bien en algo y por qué a ti no. Esas personas dejaron el camino estrecho para volver al camino ancho. Y esas personas son personas que incluso la pasan peor, porque cuando tú conoces la puerta estrecha, que ya más adelante les voy a explicar quién es, tú nunca más vas a poder estar feliz en la puerta ancha, porque tú conociste la presencia de Dios. Por eso hay personas que están allá afuera, que están apartadas, pero que por las noches su corazón sigue anhelando que algún día el Espíritu Santo nuevamente se les revele, porque extrañan lo de Dios. Amén. Ahora, hay un tercer tipo de personas, los que sí logramos transitar por la puerta angosta. Y digo logramos porque yo creo que tú eres de esas personas que le has dicho sí al Señor, que le has dicho: Señor, yo voy a transitar este camino, yo voy a transitar esta puerta, yo voy a caminar en esta puerta angosta, porque algún día yo quiero verte cara a cara, porque algún día yo quiero sentarme en lugares celestiales contigo, porque algún día yo quiero llegar al cielo y decirle: Señor, fue difícil, pero lo logré. Fue difícil, Señor, muchas veces lloré, muchas veces no quise, pero yo lo logré. Y te aseguro que el Señor va a estar feliz porque tú pudiste pasar por ese camino tan estrecho. Este grupo de personas que pasaron por la puerta estrecha seguramente han tenido que dejar equipaje en ese camino para poder pasar, porque entre más angosto hay cosas con las que tú no vas a poder pasar. Yo cuando preparaba esto, a mí el ejemplo más claro que se me pudo venir, yo nunca he pasado por una puerta angosta, pero yo me imaginaba el Transcaribe el día sin moto, y que tú lleves en tu bolso. Yo que los viernes sin moto, cuando cojo Transcaribe, yo generalmente cojo InDrive, pero cuando no hay para el InDrive, cojo Transcaribe. Entonces yo tengo que meter la ropa que me voy a poner aquí para venir a la iglesia el viernes, porque no es la misma del trabajo. Tengo que meter el computador, tengo que meter muchas cosas, y el bolso se pone como gordo. Entonces cuando abren esa puerta, o sea, a ti te empujan para entrar, y muchas veces yo tengo que coger mi bolso y ponérmelo delante para no lastimar o para yo poder acomodarme. Y yo pensaba en eso y decía: cuando nosotros entramos por una puerta estrecha, nos va a tocar soltar equipaje. ¿Y qué soltamos? Tal vez soltamos la falta de perdón, tal vez soltamos el resentimiento, tal vez soltamos la desconexión espiritual con Dios, tal vez soltamos los sueños propios. Saben, no es para todo el mundo, pero hay personas que le ha tocado morir y renunciar a los sueños personales para que los sueños de Dios puedan nacer en ellos. Yo no te estoy diciendo que es el caso para todo el mundo, pero sí te estoy diciendo que en medio de esa puerta angosta hay algunos que les toca soltar sus sueños, porque Dios quiere vivificar el sueño de ellos en ti.
en ustedes, en mí, en cualquiera de nosotros. Entonces nos toca soltar ese resentimiento, nos toca soltar ese dolor de que alguien nos lastimó, porque en la puerta angosta, en el camino estrecho, no hay cabida para falta de perdón, no hay cabida para resentimiento, no hay cabida para dolor, hay cabida para que tú pases ligero de equipaje para poder algún día llegar a lo que el Señor tiene preparado para ti. Amén. ¿Y saben qué es lo bonito de todo esto? Que el Señor nos dice que hay una puerta angosta y que hay un camino difícil para poder llegar hacia la vida eterna, para poder adquirir la salvación. Pero la palabra a mí me enseña que tanto la puerta como el camino representan a Jesús. Es decir, que tú y yo estamos caminando por una puerta estrecha y esa puerta es Jesús. Pero también estamos caminando por un camino estrecho y ese camino es Jesús. Quiere decir esto entonces que en esa puerta y en ese camino, aunque sea difícil lo que tú estás pasando, aunque te ha tocado llorar lágrimas, muchas lágrimas, aunque te ha tocado estar triste, siempre has estado con la persona de Jesús. Porque la persona de Jesús es la puerta, pero Él también es el camino. Y al final es el camino que te va a llevar al Padre. Entonces, caminar por la puerta estrecha significa pasar procesos, significa pasar momentos duros, pero también significa que Jesús siempre va a estar contigo. También significa que Jesús nunca te va a abandonar. Hay personas que en algún momento de su vida han creído que Jesús ya se fue. Han creído, Señor, tú me abandonaste, porque ha sido tan difícil el momento que están pasando que han dicho, ya tú te fuiste, Señor. Él nunca se puede ir, porque Él es la puerta, pero Él también es el camino. Jesús es la puerta y es el camino. Él nunca te va a abandonar. Yo me imagino que debe ser como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y Pedro tuvo la valentía de caminar, pero Pedro se hundió. Pero al momento de que Pedro se hundió, ¿sabes? Lo más bonito fue que la misma mano de Jesús lo levantó. Tú puedes estar hundiéndote, tú puedes estar pasando el momento más difícil, pero yo te aseguro que la mano de Jesucristo te va a levantar, que la mano del Señor te va a hacer salir de cualquier proceso que tú estés viviendo, si es la voluntad del Señor para ti, porque el Señor es soberano. Carlos, tienes que adelgazar, porque el Señor es soberano, porque el Señor tiene toda la soberanía para decidir cuándo tú atraviesas el proceso o cuándo tú aún tienes que esperar un poco más. Quiero decirte que en medio de tu angustia tú no estás solo. Y quiero decirte que si la puerta no fuera angosta, entonces que si la puerta no fuera angosta y el camino no fuera difícil, entonces el Señor no podría glorificarse. ¿Sabes por qué el Señor se glorifica en tu vida? ¿Sabes por qué muchos dicen, hey, tengo un testimonio que contarte? Porque lo que tú estabas pasando parecía que era imposible. Porque lo que tú estabas atravesando parecía que era difícil. Pero tú no puedes permitir, o nunca va a pasar, que el Señor se va a glorificar si tú estás dependiendo de un hombre. La puerta estrecha y el camino difícil nos hacen dependientes de la presencia del Espíritu Santo. Porque sabemos que para caminar por ese camino yo necesito que delante de mí vaya el Espíritu Santo, porque solo nunca vamos a poder pasar. Amén. Entonces tú dirás con esta prédica, oye Jairo, pero tú me estás diciendo que yo siempre voy a vivir en proceso. Tú me estás diciendo que yo siempre voy a vivir en obstáculos. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que ninguno de los procesos que tú puedas estar viviendo, que ninguna puerta angosta en tu vida puede ser mayor que la salvación que ya el Señor Jesús te dio en la cruz. Si tú me dices hoy que lo que estás pasando te hace retroceder del camino de Dios, entonces tú le estás dando más valor al problema o al proceso que a la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Tú no puedes permitir que ninguna puerta angosta, que ninguna dificultad, que ningún proceso sea mayor que lo que el Señor ya nos regaló. Porque hay promesas de Dios que estamos esperando, pero la salvación no es una de ellas. La salvación ya no las dio en la cruz. La salvación la tomamos y la recibimos y la guardamos en el corazón. Tal vez tú estés esperando que Él cumpla algo
en tu familia, en tu casa, Él lo va a hacer. Pero la salvación ya lo hizo, porque ya Él murió en la cruz. Entonces, lo que puede que sea que tú estés pasando, el momento difícil que pueda que tú estés pasando, eso no es más importante que la salvación. O tú prefieres tener una casa, o tú prefieres tener un buen trabajo, o tú prefieres tener mucho dinero, pero cuando te vayas de esta tierra no ver al Señor cara a cara. Sabes, esta palabra es para que como iglesias entendamos que aunque el Señor quiere bendecirnos y darnos cosas en esta tierra, porque su palabra también lo habla, su palabra dice que Él nos quiere dar calzado, vestido, provisión, alimento, eso no es lo más importante. Debemos dejar de pensar que yo vengo a una iglesia y que yo busco a Dios para que Él me dé, para que Él me bendiga, para que Él me prospere, para tener las mejores cosas. Eso está en el corazón de Dios. Pero yo me imagino que Dios se pone triste cuando a eso le damos el primer lugar. Si tú vienes a la iglesia y si tú buscas a Dios solamente para ser bendecido, pero no para que cada día tu corazón se santifique más, pero no para que cada día tú puedas acercarte más a su presencia, déjame decirte que no estás haciendo las cosas bien. Porque nosotros debemos buscar a Dios porque estamos agradecidos, porque algún día se va a acabar este mundo donde hay pecado, donde hay enfermedad, donde hay maldición, donde hay muerte, y vamos a vivir una vida donde estamos siempre albergados por la vida eterna y por la presencia de Dios. La iglesia necesita entender con una madurez espiritual que si hay cosas que el Señor no te ha dado hasta el día de hoy, y que si hay cosas que el Señor aún te va de esta tierra y no te da, el Señor sigue siendo tu Dios. El Señor sigue siendo tu Padre. La bondad de Dios no está ligada hacia Él si cumple o no cumple una promesa. Él sigue siendo bueno, aunque tus ojos estén viendo que no has recibido la promesa de parte de Dios. Él sigue siendo bueno y Él siempre será Dios y Él siempre será soberano. Aunque yo he orado y he llorado y no lo he recibido, yo te aseguro que Dios sabe por qué no lo has recibido o en qué momento lo vas a recibir. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Sabes? Lo que puede ser mi puerta angosta o mi camino difícil, puede que para ti no lo sea. Porque en este caminar como hijos de Dios, en este caminar como cristianos, nosotros entendemos que hay algunos que tienen provisión en su casa, que tienen el alimento, que tienen dinero en su cuenta, pero hay un matrimonio que se está destruyendo. ¿Cuál es su puerta angosta? El matrimonio que están atravesando y que en el camino va a ser restaurado, pero que tiene que seguir andando y creyendo en la promesa de Dios hasta alcanzar el propósito. Pero para algunos la puerta angosta puede ser que tienen el trabajo, que tienen un matrimonio bien, pero que no han podido cargar el bebé que desean en sus brazos, que no han podido abrazar a ese niño, que dicen: Señor, yo quiero tener un hijo, y han orado y han esperado. Yo te lo aseguro, porque Dios promete en su palabra dar vida a los vientres. Pero si aún no lo has recibido, sigue caminando, sigue transitando el camino, sigue entrando por la puerta, porque Dios sigue siendo el Dios que si no te lo da hoy, te lo puede dar mañana, te lo puede dar en un año, pero Él sigue siendo el mismo Dios bueno a quien tú buscas y a quien tú adoras. Tal vez la puerta para otros sea una enfermedad, y tú estás orando por esa enfermedad, tú estás orando por esa sanidad, tú estás orando por ese familiar que necesitas, pero tú aún no has visto el milagro. Sigue caminando, porque en su momento, si es la voluntad soberana de Dios, tú lo vas a recibir. ¿Sabes? Voy a decir algo que yo pensé mucho en decirlo y que es muy fuerte, pero yo lo voy a decir. Hay personas, hijos de Dios, con propósitos, con vidas íntegras, con ganas de servirle al Señor, que han partido de esta tierra. Y uno se pregunta: Señor, ¿por qué? Si oramos, si decretamos, si el minián, si la intercesión, si mucha gente oró, ¿por qué se fueron contigo? Porque simple y sencillamente era la voluntad de Dios de que se fueran. Y eso me ponía a pensar a mí en que ellos recibieron el milagro más grande, y es que hoy están en la presencia del Señor. Porque hay otros, no hay unos. Todos nosotros estamos aquí aún corriendo la carrera, pero ya ellos alcanzaron la meta. Y aunque el milagro no fue el de la sanidad de una enfermedad, no quiere decir que Dios fue mentiroso y que Dios no cumplió. Quiere decir que hasta el día que vivieron,
era el tiempo que el Señor había estipulado para que estuvieran en esta tierra. Y que ahora para esas personas viene la mejor parte, y es estar en el cielo y en su presencia. Si están entendiendo que recibir las promesas de Dios muchas veces no es como uno quiere, o muchas veces no es como uno cree, es a la forma de Dios, es en la forma que muchas veces es misteriosa, pero Dios no es mentiroso y nunca ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir, pero debes pedirle a Dios el discernimiento para entender cómo es el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo es el cumplimiento de esa promesa? La puerta angosta que está atravesando tu vecino no es la misma puerta angosta que tal vez tú estás atravesando. Se los dije la última vez que prediqué, todos tenemos procesos y ninguno de nosotros podemos juzgar el proceso, o ninguno de nosotros debemos juzgar la puerta angosta que está atravesando el otro, porque solamente Dios sabe qué es lo que está haciendo. ¿Sabes? En la Biblia, todos los personajes de la Biblia que tú y yo hoy predicamos, que tú y yo hoy vemos, que tú y yo leemos en su palabra, tuvieron que atravesar por puertas angostas. Un ejemplo de eso es una mujer llamada Ana. Yo creo que todos conocen la historia de Ana, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Ana lo tenía todo, entre comillas. Ana tenía un esposo que lo amaba, que la amaba, tenía alimento. Ana era próspera financieramente, pero Ana tenía un vacío en su corazón. Ana no había podido tener un hijo. Esa era la puerta estrecha o la puerta angosta que a Ana le tocó atravesar, el no poder tener un hijo. Y un día cuenta la palabra que antes de eso había una mujer llamada Penina que siempre se burlaba de Ana, que siempre la humillaba, que siempre la hacía sentir menos, porque ella sí podía tener hijos, pero Ana no. Y cuenta la palabra que un día Ana subió al templo y se arrodilló y derramó su corazón delante de la presencia del Señor. Y a lo lejos estaba el sacerdote Elí, y Elí la etiquetó a Ana como una borracha. Elí no tuvo el discernimiento para entender que lo que había en el corazón de Ana era una angustia tan grande que Ana estaba derramando su corazón. Y Elí dijo: ¿Por qué estás borracha o por qué has tomado tanta vino? Y Ana le dijo: yo no he tomado, yo no he probado alcohol, yo simplemente estoy derramando un corazón que se encuentra totalmente afligido. La puerta estrecha que le tocó atravesar a Ana fue una puerta que se enfrentó a la burla de Penina y que se enfrentó a la incapacidad de poder tener un hijo. Pero un día, en un momento en que ella derramó su corazón, miren, yo creo que Ana no era la primera vez que oraba de esa forma. Yo creo que Ana en su casa también tuvo que haber orado y llorado de la misma forma que oró ahí en el templo. Pero ese día que oró era el tiempo perfecto del cumplimiento del milagro de Ana. Ese era el día. Así como para ti y para mí llegará el día del cumplimiento perfecto de lo que tú estás orando. Pero es en el tiempo de Dios. Y cuando Ana atravesaba esta puerta estrecha, tuvo que encontrarse con que había burlas de parte de Penina. Cuando tú estás atravesando tu puerta estrecha, habrán personas que se van a burlar de ti. Habrán personas que van a decir: ¿y eso que tú sirves a Dios? Habrán personas que dicen: oye, pero si tú sirves tanto a Dios, ¿tú por qué estás así, que no tienes esto, que no tienes lo otro? Mira, mami, ve que yo no voy todos los domingos a una iglesia y yo tengo esto. Ellos jamás van a poder entender esta revelación y esta verdad, que para la vida eterna que nosotros queremos alcanzar es necesario atravesar esa puerta angosta. No te preocupes por los que se burlan de ti. No te preocupes por los que te quieren escarnecer. Yo hablaba con alguien hace como 1 o 2 semanas y me decía que muchas veces su familia le preguntan: oye, ¿por qué? No lo hacen de mala forma, no lo hacen con el interés de ofenderlo y nada, pero le dicen: oye, ¿por qué si tú eres cristiano, por qué te está pasando esto? ¿O por qué si tú eres cristiano no te ha salido esto? Y él me decía que él simplemente sonreía y callaba, pero que por dentro le daba un poquito de pena de verdad decir: verdad, ni siquiera yo entiendo por qué no me salen las cosas si yo estoy haciendo las cosas bien. Ni siquiera entiendo por qué todo se me trunca si de verdad yo estoy buscando a Dios. A veces no encontramos una explicación sensata de por qué las puertas se están cerrando, pero yo te aseguro que Dios sí sabe
cuál es el tiempo perfecto y por qué sí lo está haciendo. Solamente Dios lo sabe. Y yo me podía pensar, y es verdad, hay veces que atravesamos procesos y nos da pena reconocer delante de otros. No estoy hablando delante de los que estamos aquí en la iglesia, porque se supone que nosotros debemos tener una revelación espiritual. Estoy hablando de aquellos que están allá afuera y que todos los domingos nos ven venir y servir en una iglesia, y de pronto dicen: pero ¿por qué te está pasando eso? Tú no es que eres un hombre de Dios, tú no es que tú buscas a Dios, pero nos da pena en el corazón porque no tenemos una respuesta para darle. Y aunque tuviéramos una respuesta, ellos no lo van a poder entender. Eso le pasó a Ana. Ana sintió las burlas de Penina, pero Penina no sabía que Ana estaba por dar a luz a uno de los más grandes profetas que registra la Biblia. Nadie sabe cuál es tu puerta estrecha, pero tampoco nadie sabe a dónde te quiere llevar el Señor. Nadie sabe cuál es tu proceso, solamente tú, el Señor y las lágrimas que tú derramas, pero tampoco nadie va a saber, solamente cuando te vean, hacia dónde te va a llevar el Espíritu Santo. Pero no solamente Ana se enfrentó a las burlas, Ana se enfrentó a la etiqueta de un sacerdote que, con todo el respeto, para mí en ese momento no tuvo el discernimiento para entender que Ana estaba derramando su corazón en angustia delante de la presencia de Dios. Habrán algunos que se burlen, pero habrán otros que te etiqueten como: mira, siempre fracasando, mira, ese no va a poder, mira, es que siempre con el mismo problema. Te etiquetarán porque no tienen el discernimiento para entender lo que el Señor está haciendo contigo. Pero yo vengo a decirte algo de parte de Dios: no te detengas a darle explicaciones a personas que no van a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Primero, porque no se las merecen, y segundo, porque no lo van a entender. Sigue caminando ese camino, por más difícil que parezca, porque en medio de ese camino tú vas a recibir las promesas de parte de Dios, así como lo recibió Ana. Pero además de eso, cuando se acabe ese camino y tu vida acabe en esta tierra y hayas disfrutado lo que el Señor te entregó en esta tierra, va a venir algo muchísimo mayor, y va a venir una salvación eterna. Miren, el caminar como hijos de Dios es difícil. Es difícil mantenerse, es difícil matar tu carne, es difícil someterse cuando tu carne quiere hacer otras cosas, es difícil obedecer las autoridades que el Señor te puso. Todo eso es difícil, pero todo eso vale la pena. Todo eso va a traer una recompensa a tu vida. Yo entiendo que por momentos tus fuerzas se agoten, porque mis fuerzas también se han agotado. Yo entiendo que por momentos tú te levantes triste, porque yo también me he levantado triste. Yo entiendo que por momentos tú no quieras que alguien te dé una palabra, porque tú lo que quieres es llorar. Todo eso pasa, todo eso es válido, pero nada de eso debe detenerte hacia que tú sigas adelante. Nada de eso puede detenerte hasta que tú consigas la promesa de la salvación y de la vida eterna. Nada de eso puede dejarme a mí que yo siga caminando. Me he caído, me he golpeado, he llorado, me he quedado sin fuerzas, pero aún sigo caminando, porque yo prefiero pasar todo eso en esta tierra, pero algún día ver a mi Señor en el cielo, a caminar aquí en una vida, en una puerta tan ancha, que ya yo no vea a mi Señor y que yo vaya al infierno. Yo no sé tú qué prefieres, o yo no sé qué tú estás pasando y tú digas: Jairo, pero es que es difícil. Yo sé que es difícil, pero ¿sabes quién más sabe que es difícil? Jesús, porque a Él también le tocó una cruz que fue difícil. Nadie mejor que Jesús entiende tus procesos, y Él nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. No tires la toalla, no vuelvas atrás, no desistas de lo que el Señor tiene contigo. No dejes de creer por tu casa, no dejes de creer por tu ministerio, no dejes de creer por lo que el Señor tiene para ti. Pero aún si has seguido creyendo y no lo ves, no dejes de pensar que el Señor es soberano y que Él es bueno y que su voluntad es perfecta, siempre perfecta para contigo. Amén. La respuesta de Ana y la respuesta de todos nosotros debe ser lo que ella hizo: derramar su corazón delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando transitamos por la puerta estrecha y por el camino difícil, que cuando nos cansamos no queremos buscar a Dios. Y es ahí cuando el enemigo me muestra la puerta ancha, porque no estamos buscando a Dios y no tenemos los sentidos espirituales
tan abiertos para entender que si yo sigo orando, que yo sigo permaneciendo ahí, el Señor me va a permitir seguir avanzando. Ana lo hizo. Su puerta estrecha, se lo digo, o su puerta angosta era el no tener un hijo, pero ella no dejó de orar hasta que vio el propósito y la promesa en sus brazos. No dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de clamar al cielo hasta que el Señor cumpla lo que dijo que iba a hacer contigo. Hay otro hombre en la Biblia famosísimo que también le tocó atravesar, yo no digo que una, sino muchísimas puertas angostas. Y ese hombre se llama David. Yo quiero que vayamos al Salmos 42, verso del 9 al 11. Salmos 42, del 9 al 11. Dice: oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Otro hombre que tuvo que enfrentarse a insultos. Parece un común denominador que siempre que atravesamos procesos van a haber personas que van a querer humillar o insultarnos por lo que estamos pasando sin saber lo que Dios está haciendo. Sus burlas diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y ellos empiezan y van a querer hacerte dudar de dónde está el Dios a quien tú le sirves. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Este salmo, cuando yo lo leo, yo pienso en un David que estaba deprimido. Yo pienso en un David que estaba triste. Yo sé que hay personas o hay, no sé, predicadores que dicen o que no creen mucho en que un hijo de Dios se pueda deprimir o pueda estar triste. Yo particularmente sí pienso que uno de los ataques más fuertes del día de hoy a la iglesia está en la tristeza y en la depresión. Y yo creo que David, en este momento, él estaba deprimido y estaba diciendo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? O sea, David se encontraba triste, David se encontraba desanimado, porque a David le tocó atravesar muchas puertas estrechas. A David, primero que todo, el papá no lo reconoció. A David, sus hijos, algunos de sus hijos querían matarlo y otros de sus hijos se mataron entre ellos. A David, Saúl quería matarlo. David pasó por tantas puertas angostas que algún día tuvo que escribir este salmo y decir: ¿por qué estoy tan desanimado y por qué estoy tan triste? Y es aquí donde yo quiero que de todo este mensaje tú guardes esto en tu corazón. Cuando atravesamos por puertas estrechas y cuando atravesamos por caminos difíciles, nosotros en ocasiones nuestro corazón se desanima y nuestro corazón se pone triste. Jairo, ¿se vale estar triste y desanimado? Sí, se vale. Pero lo que más se vale es cuando David dijo: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. La respuesta de Ana y la respuesta de David fue la misma. Cuando atravesaron sus puertas estrechas, su respuesta fue la misma. Fue buscar a Dios, fue buscar a su Señor, fue buscar al Dios que los llamó por primera vez, fue buscar al Dios que lo abrazó, fue buscar al Dios que le prometió cosas, porque ellos sabían que la única forma para salir de la puerta estrecha que estaban atravesando era buscar la presencia de Dios. Yo no sé cuál sea tu puerta estrecha el día de hoy. Yo no sé cuál es tu camino difícil. Yo no sé qué tú has pasado que te ha desanimado y que te ha hecho sentir un poco triste. Yo no sé qué sea eso, pero yo sí sé que si vuelves tu corazón con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu alma al Señor, Él te va a sacar del momento que tú estás pasando. Esta palabra de hoy, ¿sabe? Nos enseña a que nosotros no solamente debemos estar en una iglesia o buscar a Dios para pedirle que Él nos dé, sino para que podamos nosotros entender que lo más bonito ya Él nos lo dio y fue la salvación en la cruz. Que lo demás es añadidura. Él sí te quiere bendecir, Él sí te quiere prosperar, Él sí te quiere dar un buen matrimonio, Él sí quiere que tus hijos vengan a la iglesia, Él sí te quiere dar el mejor estudio. Pero aún si no te lo diera, Él seguirá siendo tu Dios.
Él seguirá siendo el Dios que levantará tus manos y lo adorará. Él seguirá siendo el Dios que tú te vas a arrodillar a buscarlo, o simplemente esto es un canje y si Dios no me lo da yo me voy. Creo que Dios quiere verdaderos hijos que le adoren en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Creo que Dios quiere que en este tiempo se levante una iglesia que, aunque sabe que le toca caminar por una puerta angosta y caminar por un camino difícil, no le importe, porque al final van a decir: Señor, yo me encontré cara a cara contigo. Yo te aseguro que si yo me siento con muchos de ustedes y me cuentan sus historias, llorarán y lloraremos por todo lo que han pasado. Tú no, amigo, tú no has pasado proceso. Llorarán y lloraremos. Y seguramente fue difícil, pero te aseguro que también me contarán que lo más bonito de todo eso es que en medio de esos procesos, lo más bonito es cuando Dios viene al rescate, cuando Dios te abraza, cuando Dios te sacó del proceso. ¿Por qué? Porque te ha tocado pasar una puerta estrecha, pero Dios nunca ha dejado de estar contigo. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a soltar. Transita este camino, no importa cuán difícil sea, pero te aseguro que cuando llegues al final, tú vas a estar feliz. No te devuelvas por el proceso y ni siquiera pares, porque a veces el proceso no nos permite, o a veces el proceso no nos hace retroceder, pero sí nos deja parados en el mismo lugar. Hay personas que no se fueron hacia atrás, pero están mucho tiempo parados en el mismo dolor, en la misma circunstancia, en el mismo proceso, y no han vuelto atrás. Pero el Señor quiere hoy que avances. El Señor quiere hoy que creas. El Señor quiere hoy que sepas que si tú le decides con todo tu corazón decirle que sí, Él te va a llevar a un puerto seguro. Pero entiéndase bien, ese puerto seguro no va a ser siempre como nosotros creemos que el Señor tiene que cumplir sus promesas. Va a ser a la manera de Dios. Va a ser en la sabiduría de Dios. Y va a ser en la forma de Dios. ¿Por qué va a ser en la forma de Dios? Porque cuando tú estás esperando que Dios lo haga en tu forma y no lo hace. ¿O por qué tenemos que aprender esto? Porque cuando estamos esperando que Dios lo haga en nuestra forma y no lo hace, entonces nos va a pasar como tal vez le pasó a David. Nuestro corazón se va a desanimar y nuestro corazón se va a entristecer. Yo quiero que entiendas algo muy importante también, y es que sé que muchos no lo hablan, sé que muchos no lo dicen. Hoy yo estoy aquí predicando, pero la mayor parte del tiempo yo estoy ahí sentado como están ustedes. Y yo sé que muchos de los que están ahí, callados o sentados, callan muchas veces el dolor por el que están atravesando. Tal vez no tienen la confianza o no quieren ni siquiera decirle a nadie, porque nadie les va a solucionar el problema, que están pasando una depresión, que están pasando un momento triste, que muchas veces vienen a la iglesia por el compromiso, que muchas veces vienen a la iglesia porque les toca, pero por dentro están pasando tantas cosas que solamente Dios sabe. Sí, tal vez no las sé yo, tal vez no las sepa el pastor, pero yo te aseguro que la sabe Dios, que la sabe tu Señor. Él sabe que es el último pensamiento que tú tienes cuando te acuestas a dormir, y Él sabe cuál es el primero. Él sabe el dolor cuando te encierras en el baño y tal vez lloras, o cuando acuestas tu cabeza y tal vez lloras. Yo no lo sé, los pastores no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y con que Dios lo sepa es más que suficiente, porque el Señor te va a sacar de eso. Ninguna depresión, ninguna tristeza, ningún dolor, nada es más grande que lo que el Señor tiene para ti. Yo sé que ha sido difícil el camino. Yo sé que por momentos te has caído y has sentido que has mirado y dices: nadie viene a mi rescate a levantarme. Tal vez nadie viene, pero la misma mano que levantó a Pedro de las aguas es la misma mano que te levanta a ti en este momento. No tengas miedo de lo que va a pasar. No tengas miedo ni pienses: Señor, pero es que ese camino difícil y esa puerta angosta a mí me da miedo. No tengas miedo, porque cuando el Señor va con nosotros, todo lo podemos. Yo sé que has llorado, yo sé que te has sentido triste, yo sé que muchos de ustedes incluso han perdido la fe y la capacidad de soñar por esa promesa que el Señor les ha dado, o por ese sueño que quieren. Pero el mismo que les dio el sueño y la promesa una vez, lo va a volver a hacer hoy. Y va a volver a levantar la fe, y vas a volver a caminar, y vas a volver a buscar al Señor. Porque solamente tú sabes la forma en que Él te enamoró en el secreto. Y hoy es un día donde Él va a volver a enamorarte. Yo quiero que te coloques sobre tus pies.